Buenas noches, comunidad. ¿Listos para otra noche más de historias de terror en Guadalupe, Nuevo León? Dejen su comentario para saber de dónde y a qué hora están con nosotros. Vamos a comenzar con la primera historia. Hola, comunidad. Soy Santiago, y hoy, después de 5 años de aquella noche, me arrepiento mucho de lo que hice. No sé bien cómo empezar sin que esto suene a una historia inventada o a algo salido de una película barata, pero todo fue real, aunque no lo parezca. Todo comenzó aquí en la colonia La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León, cuando yo tenía 19 años. Vivía con mis papás, Silas y Laura, y mi hermana Paola, que entonces tenía 15 años. Éramos una familia común, con sus problemas normales, nada fuera de lo que cualquiera pueda tener. Mi papá trabajaba mucho para mantener la casa, mi mamá se encargaba del hogar y de que nada faltara, y mi hermana estaba metida en sus cosas, la escuela, la música y sus amigas. Yo, la verdad, me sentía un poco perdido, sin rumbo, con una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Odilon y yo ya habíamos terminado la secundaria hace un par de años. Ambos estábamos trabajando para ayudarnos con los gastos y para tener algo de independencia, aunque ninguno de los dos tenía un empleo fijo o bien pagado. Él trabajaba en una tienda de la colonia, y yo hacía entregas y ayudaba en el taller mecánico de un conocido. Por las tardes, cuando terminábamos, muchas veces no había mucho que hacer, y ese aburrimiento era algo que nos pesaba. Las tardes se nos pasaban entre charlas sin sentido, viendo videos, jugando en el celular, o simplemente caminando por las calles del barrio sin destino fijo, buscando algo que nos sacara de la rutina. La Pastora es un lugar tranquilo, pero a veces sentíamos que el tiempo se detenía y que no había nada nuevo por vivir. En una de esas caminatas decidimos explorar un terreno baldío que queda a las afueras de la colonia, cerca de un pequeño bosque que casi nadie visitaba. Era un lugar descuidado, con arbustos secos, basura y terrenos vacíos, pero tenía algo extraño que llamó la atención de Odilon. Él siempre había sido más curioso y aventurero que yo, y fue él quien encontró un cuaderno viejo y gastado entre unas piedras. Al abrirlo, vimos símbolos extraños, dibujos y anotaciones que parecían describir un ritual indígena antiguo, posiblemente de las culturas que habitaron esta región antes de la llegada de los españoles. Al principio, yo no le di mucha importancia, pero Odilon se fascinó con la idea. Me contó que había leído que esos rituales podían abrir puertas a otras dimensiones o energías que nadie entendía bien. Yo, siendo un poco más escéptico, pensé que todo era un juego o una excusa para salir de la rutina. Pero no pude evitar sentir curiosidad y ganas de hacer algo distinto, algo que rompiera la monotonía que nos tenía atrapados. Antes de intentar el ritual, recuerdo que algo dentro de mí me molestaba. No era nada específico, pero sentía que algo estaba estancado en mi vida. La relación con mis papás era tranquila, pero faltaba comunicación real. Con Paola a veces sentía distancia. Ella estaba en su mundo adolescente y yo en el mío, lleno de inseguridades y heridas pequeñas que ni siquiera sabía cómo nombrar. Había recuerdos viejos que prefería ignorar, problemas con amigos, decisiones erradas, momentos dolorosos que aún pesaban más de lo que quería admitir. Todo eso latía en mí sin que yo le prestara mucha atención. Aquella noche de verano, con un calor húmedo que hacía difícil dormir, preparamos el ritual en el terreno baldío. Seguimos las instrucciones del cuaderno, pusimos piedras en círculo, encendimos unas velas que habíamos llevado de casa, colocamos plantas secas y repetimos las palabras escritas, aunque no entendíamos bien su significado. Nada pasó de inmediato, y al terminar, caminamos de regreso sin decir mucho, pero yo sentí una presión extraña en el pecho, una sensación como de algo apretando muy fuerte y sin poder respirar bien. Los días que siguieron fueron aún más extraños. Mi estado de ánimo comenzó a cambiar sin razón aparente. A veces me invadía una tristeza profunda que me dejaba sin ganas de moverme, y otras veces la ira brotaba con fuerza ante cualquier cosa pequeña.
Lo más terrible era que recuerdos dolorosos del pasado regresaban con una intensidad insoportable, como si los estuviera reviviendo de nuevo. A ratos, me sentía desconectado de la realidad, como si estuviera viendo todo desde fuera, pero sin poder salir de ese encierro. Odilon también me dijo que tenía pesadillas constantes, que despertaba sudando y con el corazón acelerado. Intentamos ignorar todo, pensando que era solo estrés o ansiedad, pero cada día se hacía más difícil. En casa, mis papás notaron que estaba más callado y distante, pero no preguntaron mucho. Supongo que pensaron que era cosa de la edad o de problemas pasajeros. Lo que más me aterraba era no entender qué me estaba pasando. No sabía si era algo real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sentía que esas fuerzas que habíamos despertado con el ritual estaban jugando con lo más profundo de mí, mis emociones, mis recuerdos, mis miedos. Esa incertidumbre me hacía sentir solo, atrapado en un mundo que ya no reconocía como mío. Desde entonces, mi vida cambió. Y aunque al principio pensé que todo era culpa del aburrimiento y de querer hacer algo diferente, con el tiempo, comprendí que hay cosas con las que uno no debe meterse sin saber bien en lo que se está metiendo. Por ahora, dejo esta primera parte de mi historia, porque lo que viene después es aún más difícil de explicar y de vivir. Después de aquella noche y los días extraños que siguieron, la presión en el pecho no desapareció. Al contrario, parecía hacerse más pesada, más constante. No era un dolor físico, pero sí una sensación que me hundía poco a poco, como si algo estuviera apretando desde adentro y fuera imposible respirar con normalidad. Esa sensación se volvió la nueva normalidad, acompañada de una mezcla de ansiedad y tristeza que no podía explicar. Me di cuenta de que ya no era solo cansancio o aburrimiento. Algo más profundo estaba cambiando en mí. A veces, sin razón aparente, un malestar me invadía tan fuerte que tenía que sentarme, dejar todo y esperar a que pasara. No entendía qué despertaba esas emociones, pero sabía que no eran parte de mi vida habitual. Empezaron a surgir recuerdos dolorosos, algunos que creía olvidados, como heridas que habían cicatrizado pero que ahora se abrían de nuevo con una intensidad insoportable. Una de las cosas que más me afectaba era que no podía controlar lo que sentía. Era como si mi mente jugara en mi contra, despertando la tristeza, la rabia o el miedo en momentos que no tenían sentido. En el trabajo, por ejemplo, me costaba concentrarme. Cualquier comentario o situación pequeña me hacía estallar en una molestia que no podía justificar. Intentaba disimular, pero sabía que mis compañeros notaban que algo no estaba bien. Odilon tampoco estaba bien. Me contó que tenía pesadillas recurrentes, sueños que lo hacían despertarse sudando y con el corazón latiendo a 1000. Evitaba hablar mucho de ello y poco a poco se fue alejando un poco, como si también él estuviera atrapado en ese malestar sin poder salir. Sentíamos que lo que habíamos provocado con ese ritual no era algo simple ni inofensivo, aunque ninguno sabía cómo detenerlo ni siquiera si era posible. En casa, las cosas se complicaron. Mis papás comenzaron a preocuparse por mi silencio y la distancia que me puse. Mi mamá intentaba preguntarme qué pasaba, pero yo no podía contarle lo que sentía, porque ni yo mismo lo entendía. Paola, que antes solía bromear conmigo, ahora me veía con una mezcla de tristeza y preocupación, sin saber qué hacer para ayudarme. Recuerdo un día en particular, cuando intentaba hacer unas entregas bajo un sol fuerte, y sentí que una memoria dolorosa me golpeaba con fuerza. Era una pelea fuerte que tuve años atrás con un amigo, algo que pensé que había dejado atrás. Sentí la rabia y el dolor como si la discusión estuviera sucediendo otra vez, pero sin posibilidad de arreglar nada. Me tuve que detener, respirar profundo y seguir caminando. Pero esa sensación no me abandonó en todo el día. La confusión y la angustia se apoderaban de mí. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo externo estaba jugando con mis emociones. Esa mezcla de miedo y desesperación se convirtió en un peso constante, y aunque intentaba seguir con mi vida, cada día se sentía más difícil.
Busqué en internet información sobre rituales indígenas similares, pero nada coincidía con lo que habíamos hecho. Sentí que necesitaba ayuda, alguien que realmente supiera de esas cosas. Así que recordé a un señor mayor que vivía cerca, conocido por su conocimiento de leyendas y tradiciones indígenas. Decidí acercarme a él, aunque no quería contarle todo. Solo le mencioné que había encontrado un ritual antiguo y que después de intentar hacerlo, sentía que algo dentro de mí había cambiado para mal. El hombre me escuchó con atención, sin juzgar, y me advirtió que hay cosas que no se deben despertar sin conocer las consecuencias. Me dijo que esos rituales pueden afectar no solo el cuerpo, sino el alma, las emociones más profundas, y que a veces lo que se abre no se cierra fácilmente. En sus ojos vi preocupación y miedo, como si entendiera que lo que habíamos desatado podía ser algo serio. Volví a casa con esa sensación incómoda y pesada, pensando en todo lo que había pasado y en lo que podía venir. Ya no era solo aburrimiento o curiosidad. Lo que habíamos hecho había liberado algo que no comprendíamos, y que ahora jugaba con nuestras mentes y sentimientos. La rutina diaria se volvió una lucha interna. Las cosas pequeñas me irritaban sin razón. La ansiedad me acompañaba a todos lados, y las noches eran las peores. No lograba descansar. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que revivía esas emociones y recuerdos como si fueran reales, como si el ritual hubiera despertado algo dentro de mí que nunca imaginé. A veces, en el silencio de la casa, sentía una presencia invisible, una opresión que me dejaba agotado. No era miedo a fantasmas o a cosas así, sino algo más sutil, una sombra que pesaba en el ambiente. Odilon y yo sabíamos que no podíamos contarle a nadie, porque nadie entendería y probablemente nos tomarían por locos. Poco a poco me di cuenta que lo peor no era el ritual en sí, sino cómo había abierto una puerta dentro de mí a esos rincones oscuros que uno intenta esconder hasta de sí mismo. Y eso era lo que más miedo me daba. No saber cómo cerrar esa puerta ni si alguna vez podría sentirme en paz otra vez. Los días siguientes se volvieron un torbellino del que parecía imposible escapar. Lo que había comenzado como una presión extraña en el pecho y recuerdos dolorosos que venían y se iban, se convirtió en una lucha constante contra algo que sentía ajeno y aterrador. No sabía ya si mis emociones me pertenecían o si alguien más las manipulaba desde algún lugar invisible, pero esa incertidumbre era lo que más me consumía. En el trabajo, cada tarea se volvió un desafío. Mi mente se llenaba de dudas y tormentos sin razón, y a veces no podía evitar sentir un miedo sordo que me paralizaba. No era miedo a algo concreto, sino un temor interno que me hacía temblar y evitar contacto con la gente. Me alejé poco a poco de Odilon también, porque él parecía estar lidiando con lo suyo, y yo no quería que nos hundiéramos juntos en ese abismo sin salida. La distancia con mi familia creció. Aunque ellos no lo decían, notaba que mis papás estaban preocupados y confundidos por mis cambios de ánimo y mi silencio. Paola, que antes buscaba mi compañía para bromear o contarme cosas, ahora se mantenía a cierta distancia, temerosa quizá de lo que yo estaba atravesando. La casa se sentía pesada, llena de silencios incómodos que antes no existían. Un día, durante la madrugada, la angustia me despertó con una fuerza brutal. Me vi atrapado en un recuerdo que no solo recordaba, sino que sentía como si estuviera ocurriendo en ese momento. Fue una pelea fuerte que tuve con alguien muy cercano años atrás, un momento de traición y dolor que nunca superé. Pero esa vez, no era solo la memoria, sino que los sentimientos me envolvían completamente. El miedo, la rabia, la tristeza, todo multiplicado, como si ese instante se repitiera una y otra vez dentro de mí. Intenté gritar, aunque nadie me escuchaba, y sentí que me ahogaba en ese mar de emociones. Era un tormento que no podía explicar ni detener. Al día siguiente, me sentía vacío, cansado, como si esa experiencia me hubiera drenado la energía por completo. Esa experiencia me llevó a buscar respuestas con más desesperación. Intenté recordar detalles del ritual,
intentando encontrar alguna manera de revertirlo. Pensé en quemar el cuaderno, pero algo me detenía, como si algo dentro de mí supiera que eso no sería suficiente o incluso peligroso. Volví a buscar al hombre mayor, el que conocía las tradiciones. Me comentó que muchas veces esos rituales tienen su propia voluntad, que no son solo palabras y objetos, sino que activan fuerzas que no se controlan con facilidad. Me dijo que esas fuerzas pueden intensificar el dolor y los miedos que uno guarda, usando eso para alimentarse y crecer. Sentí que estaba atrapado en una prisión invisible, construida con mis propias emociones y recuerdos. Cada intento de liberarme parecía alimentar esa oscuridad. Era un ciclo sin fin. Cuanto más luchaba por olvidar o escapar, más fuerte se hacía la presión, más vívidos eran los recuerdos. La ansiedad comenzó a manifestarse de manera física. Empecé a tener problemas para dormir, dolores de cabeza constantes y una sensación de estar siempre al borde de un ataque de nervios. Me costaba salir de casa. Sentía que el mundo exterior era un lugar hostil que esperaba aprovecharse de mi debilidad. Odilon, aunque también afectado, trataba de mantenerse fuerte, pero se notaba que estaba cansado y asustado. Ya no hablábamos mucho sobre lo que nos pasaba. Parecía que ambos teníamos miedo de enfrentar la verdad o de admitir lo que realmente estaba sucediendo. La soledad de ese miedo compartido era aún más pesada. A veces me preguntaba si todo había sido un error por pura curiosidad o aburrimiento, pero la respuesta no llegaba. Solo quedaba ese vacío, esa inquietud que no me dejaba en paz ni de día ni de noche. Y ahí seguía, atrapado entre lo que podía ver, lo que sentía y lo que no entendía, sin saber si alguna vez encontraría la salida o si ese tormento se convertiría en mi nueva realidad para siempre. Con el paso de los meses, la sensación de que algo me controlaba se hizo aún más fuerte. No era solo un malestar pasajero o una tristeza que se podía superar con tiempo. Era como si una sombra invisible se hubiera instalado en mi vida para quedarse. La realidad empezó a desdibujarse poco a poco, y con ella, mi capacidad para distinguir entre lo que era mío y lo que venía de ese lugar oscuro que despertamos aquella noche en La Pastora. Mi relación con mis papás y con Paola se volvió tensa sin palabras claras. Ellos intentaban acercarse, pero yo me cerraba más, atrapado en un ciclo de aislamiento y desesperación. Mi hermana dejó de buscarme para compartir sus cosas, y mis papás, aunque preocupados, parecían resignados a no poder llegar a mí. En la casa, el silencio era un huésped constante, un peso que ninguno sabía cómo quitar. Las noches eran el peor momento. La ansiedad se volvía insoportable, y aunque intentaba dormir, sentía que mi mente se llenaba de voces y recuerdos que no podía callar. No había descanso, solo una vigilia interminable que desgastaba mi cuerpo y mi alma. Los recuerdos dolorosos que surgían no eran simples imágenes, eran emociones vivas, tan reales que me hacían dudar de mi propia cordura. Intenté buscar ayuda, pero no sabía a quién acudir. No podía contar lo que sentía sin que me vieran como loco. Ni siquiera Odilon parecía tener respuestas o fuerzas para acompañarme. Él también se había alejado, probablemente luchando con sus propios demonios. Esa soledad era quizá lo que más dolía. A veces, en los momentos más tranquilos del día, tenía la impresión de que algo me observaba desde las sombras, una presencia intangible que me seguía a todos lados. No había fantasmas visibles ni apariciones claras, pero esa sensación de ser vigilado y manipulado era constante. Sentía que esa fuerza no solo jugaba con mis emociones, sino que se alimentaba de mi miedo y mi desesperanza. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa sombra, aunque nunca pude acostumbrarme del todo. Sabía que algo había cambiado para siempre dentro de mí, y que aquella noche en La Pastora había sido un punto de no retorno. No podía decir con certeza si aquello que despertamos era un mal real o solo el reflejo de mis propios miedos y traumas amplificados. Esa incertidumbre era la que más me atormentaba. No sé si alguna vez podré olvidar o cerrar esa puerta que abrimos sin querer. A veces pienso que quizá eso forma parte de la vida.
que hay cosas que simplemente no entendemos y que debemos aprender a vivir con ellas. Otras veces, la desesperación me gana, y siento que estoy atrapado en un laberinto sin salida, condenado a revivir mis peores recuerdos una y otra vez. No tengo respuestas, solo este relato que comparto con ustedes, esperando que quizá alguien más entienda lo que es sentir que una fuerza invisible manipula lo más profundo de uno mismo. Lo único seguro es que, después de 5 años, sigo lidiando con esa sombra, y no sé si algún día desaparecerá. Me llamo Rosalía, y cuando esto pasó en 2022, tenía 17 años. Vivía con mi familia en una casa vieja de la colonia Independencia, en Guadalupe, Nuevo León. La casa tenía esos detalles que uno nota cuando crece ahí, como las paredes con marcas del tiempo, el piso de losetas que crujen cuando caminas, y una grieta antigua en la sala que siempre trataban de tapar, pero que seguía apareciendo. Era un lugar lleno de recuerdos, de charlas en la mesa y de los aromas de la comida de mi mamá, pero también un lugar donde de repente todo empezó a sentirse distinto. La vida en casa seguía su ritmo normal. Mi papá, Noel, madrugaba para ir a la mecánica donde trabaja, siempre con las manos llenas de grasa y alguna mancha de aceite en la camisa. Mi mamá, dedicada a la casa, se encargaba de la cocina y de mantener el orden, mientras mi hermano Carlo, que tenía 22 años, salía a trabajar o a juntarse con sus amigos, sin prestar mucha atención a las cosas de la casa. La abuela Abigail, que tenía cerca de 70 años, vivía con nosotros y siempre encendía veladoras y rezaba por las noches, como era costumbre en muchas familias mexicanas, especialmente para pedir protección o bendiciones. Todo comenzó con un susurro. Fue una noche común, de esas en las que uno cree que todo está tranquilo, pero algo empieza a cambiar sin que se note al principio. Yo estaba en mi cuarto, acostada en la cama, con los audífonos puestos, escuchando música para calmar el estrés de la escuela. De repente, sentí un ruido muy leve, como un murmullo que parecía venir de las paredes. No entendía bien qué decía, pero era algo que me puso los pelos de punta. Pensé que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada o que era el viento, colándose por alguna rendija. Los susurros no se fueron. Volvieron en noches siguientes, a veces cuando estaba sola en la casa, y otras cuando parecía que todos dormían. No siempre eran iguales, pero había algo constante. El sonido era muy bajo, casi imperceptible, como si alguien hablara muy bajito, y me hacía sentir que alguien me observaba sin verme. Intenté no pensar mucho en eso, pero se volvió difícil. Al principio quise decirles a mi familia, pero cuando conté lo que escuchaba, mi mamá comentó que eran cosas de mi imaginación, que el ruido de la casa podía confundirme. Mi papá me dijo que estaba cansada y que esos ruidos eran normales en casas viejas. Carlos se burló un poco y dijo que estaba soñando despierta. La abuela Abigail, en cambio, me pidió que rezara y tuviera fe, sin dar muchos detalles. Sentí que nadie me creía, y eso me empezó a hacer sentir sola, como si estuviera atrapada con algo que nadie más podía ver ni escuchar. Las noches se hicieron más largas y pesadas. Empecé a tener miedo de quedarme sola en mi cuarto, porque esos susurros parecían más cerca, más insistentes. A veces me despertaba con el corazón acelerado, sin poder explicarme bien lo que había oído. Había una presión que no podía explicar, una sensación de que la casa estaba viva y respiraba conmigo. Un día, mientras ayudaba a mi mamá a limpiar la sala, noté que la grieta en la pared se veía diferente. Ya no era solo una línea fina, parecía que estaba creciendo, como si la casa misma estuviera rompiéndose lentamente. Cada vez que mi mamá intentaba taparla con yeso y pintura, al día siguiente, la grieta reaparecía, más grande y profunda. Me causaba una inquietud extraña, porque parecía que esa grieta era la boca silenciosa de los susurros, un agujero por donde algo invisible me miraba. La familia trataba de vivir como si nada estuviera pasando, pero yo sentía que algo se estaba rompiendo,
no solo en la pared, sino en nosotros. Mi papá seguía trabajando, ocupado en la mecánica, sin prestar atención a mis preocupaciones. Mi mamá seguía con sus quehaceres, intentando mantener todo bajo control, como si ignorar el problema pudiera hacerlo desaparecer. Carlo prefería salir y distraerse con sus amigos, alejándose cada vez más de la casa. La abuela seguía con sus rezos y veladoras, con la esperanza de que aquello se calmara, pero yo veía que ni siquiera eso era suficiente. Yo intentaba explicarme lo que sentía, buscaba respuestas en mi mente, pero no encontraba ninguna que me ayudara. El miedo, la tristeza y la soledad me acompañaban cada noche, junto con esos susurros que ya no podía ignorar. Así comenzó todo, sin entender bien qué era aquello. Solo sabía que algo estaba ahí, entre las paredes de mi casa, esperándome en silencio. Pasaron las semanas, y los susurros dejaron de ser un murmullo lejano para volverse una presencia constante, casi insoportable. Ya no se escuchaban solo en las noches, sino a cualquier hora del día, especialmente cuando estaba sola en la casa o en mi cuarto. Esa sensación de que alguien estaba ahí, justo detrás de las paredes, crecía sin pausa y me hacía sentir atrapada en un lugar que antes era mi refugio. Intentaba concentrarme en mis tareas de la escuela, pero era difícil cuando en el silencio aparecían esos sonidos bajos, difíciles de distinguir, pero siempre presentes. A veces, parecía que los susurros intentaban decir algo, aunque no lograba entender las palabras. Esa incertidumbre me hacía sentir aún más vulnerable, porque no sabía si era solo ruido o si había una intención detrás. Lo peor era que cada vez que intentaba comentarlo con alguien de la familia, recibía la misma respuesta. Negaban haber escuchado algo o decían que mi mente estaba cansada o jugando trucos. Sentía que mi miedo y mi angustia se convertían en una carga que nadie quería cargar conmigo. A veces me dijeron que debía dejar de preocuparme, que esas cosas no existían, que estaba exagerando. Eso me hacía dudar de mí misma, preguntándome si realmente estaba perdiendo la cabeza. La grieta en la pared seguía siendo el centro de todo. Ahora ya era imposible ignorarla. Crecía cada día más, como si la casa se estuviera fracturando desde adentro. Mi mamá trataba de cubrirla con pintura y yeso, pero a la mañana siguiente la grieta reaparecía, más grande y profunda. En una ocasión, noté que por ahí salía un olor húmedo, a tierra mojada, y un frío inexplicable que me calaba hasta los huesos. Las noches se volvieron peores. Me despertaba varias veces con el corazón latiendo fuerte, sin poder distinguir si era por un sueño o por los susurros que parecían acompañarme. La sensación de que algo me observaba crecía y me hacía sentir pequeña, como si estuviera siendo invadida por una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, esperando. En esos momentos, me venían a la mente recuerdos de historias que la abuela contaba, de cosas que no debía mencionar en voz alta, de espíritus que no descansan, pero también sentía que, aunque quisiera, no podía huir de aquello porque era mi casa, mi familia, mi vida. Carlo comenzó a alejarse más. Ya no se preocupaba ni siquiera cuando le comentaba lo que estaba pasando, y prefería salir con sus amigos para no pensar en lo que sucedía en la casa. Mi papá parecía cada vez más cansado, como si el peso de la rutina y la preocupación por la familia le impidieran ver lo que pasaba a nuestro alrededor. Mi mamá, aunque seguía intentando mantener la calma, no podía evitar que el ambiente se volviera tenso. Un día, intenté grabar los susurros con el celular. Pensaba que si lograba captarlos, tal vez podría mostrarles a todos que no estaba inventando nada. Pero cuando escuché la grabación, solo había silencio, como si la casa hubiera decidido guardar su secreto. Eso me dejó más insegura, como si estuviera sola frente a algo que nadie más podía ver ni escuchar. Esa grabación en blanco se volvió un símbolo de mi aislamiento. La abuela, aunque seguía rezando, empezó a mirar la grieta con una preocupación que antes no tenía. Me dijo que sentía que algo estaba mal, que la casa ya no estaba tranquila. Sin embargo, no quiso entrar en detalles, quizá para no preocuparnos más.
Pero esa actitud me hizo pensar que lo que estaba pasando era más serio de lo que parecía. Sentí que estaba perdiendo el control de mi mundo. Lo que antes era un lugar seguro se había convertido en una prisión invisible, donde el miedo y la duda crecían junto con la grieta en la pared. Cada susurro era una herida nueva, una grieta en mi mente que no sabía cómo cerrar. Intenté buscar explicaciones racionales: el estrés, la presión de la escuela, las hormonas, pero ninguna de esas razones podía explicar la sensación de presencia, el frío que recorría mi espalda, o las noches en vela donde los susurros parecían susurrarme al oído. La soledad se volvió mi compañera. El silencio de mi familia frente a lo que yo vivía me hizo sentir invisible. Ya no sabía si era miedo, tristeza o desesperación lo que dominaba mis días. Solo sabía que algo estaba cambiando en la casa y que yo estaba atrapada en medio de eso, sin saber hacia dónde ir. Las cosas se pusieron peor. Lo que antes eran susurros distantes se convirtió en una presencia palpable, como si la casa misma respirara con nosotros, pero de una manera oscura y opresiva. La grieta en la pared, que ya era una fisura enorme, se volvió el centro de toda esa sensación de amenaza silenciosa. Cada vez que la veía, me parecía que me miraba, que algo detrás de ella me vigilaba sin descanso. Decidí buscar respuestas afuera. Empecé a hablar con algunos vecinos antiguos de la colonia Independencia, gente que lleva años viviendo ahí y que conocía la historia de las casas y los terrenos. Me dijeron que hacía mucho tiempo, antes de que la colonia se formara, ese terreno fue parte de un pequeño rancho abandonado, donde sucedieron cosas que nadie podía explicar bien. Algunas leyendas hablaban de apariciones, de voces que se escuchaban en la noche, y de una presencia que nunca se fue del todo. Al principio no quise creer mucho en esas historias, pero conforme los susurros se volvían más claros, empecé a sentir que había algo más que ruidos o mi imaginación. Mi miedo creció hasta el punto de que ya no quería estar sola ni un momento. Sentía que, si me quedaba callada, algo dentro de esa grieta crecería y me atraparía. En la casa, la tensión también aumentó. Mi papá empezó a notar que ya no era la misma, que me había encerrado en mí misma y que evitaba hasta las cosas que antes me gustaban. Él me comentó que estaba preocupado y que pensaba que debía buscar ayuda, pero no entendía bien qué estaba pasando. Mi mamá, aunque trataba de hacer que todo siguiera normal, me preguntaba si estaba dormida bien o si algo me estaba molestando, como cualquier madre que ve que su hija cambia. Carlo, cada vez más distante, dijo que parecía que yo vivía en otro mundo y que debería dejar de imaginar cosas que no existen. Eso dolió, porque era mi hermano mayor y esperaba un poco más de apoyo. La abuela, por su parte, seguía rezando, y aunque nunca dijo mucho, yo sabía que estaba preocupada, porque una vez me dijo que sentía que la casa estaba siendo perturbada por algo que no era de aquí. Mis noches eran un infierno. A veces, cuando todo estaba en silencio, los susurros se convertían en palabras sueltas, frases incompletas que parecían rogar por ayuda o advertirme. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y una sensación de ahogo que me costaba trabajo explicar. Empecé a tener ataques de ansiedad que nunca antes había sentido, y el miedo se volvió un compañero constante. Un día, mientras estaba sola en la sala, la grieta empezó a emitir un sonido extraño, como un eco apagado, un susurro más claro que pude distinguir como un nombre. Sentí que la piel se me erizaba y que algo frío me tocaba el brazo, aunque no vi nada. Intenté alejarme, pero una parte de mí se quedaba paralizada, como si estuviera atrapada por ese miedo que no podía controlar. Busqué la ayuda de un sacerdote del barrio, alguien que la abuela conocía y que venía a bendecir la casa de vez en cuando. Él hizo una pequeña ceremonia, bendijo cada habitación, roció agua bendita y dijo palabras que yo apenas entendía, pero que me dieron un poco de alivio. La abuela dijo que eso ayudaría, que la fe podía protegernos. Por unos días, los susurros parecieron disminuir, pero no desaparecieron del todo. La grieta, en cambio,
Parecía crecer sin importar lo que hiciéramos. Cuando tratábamos de cubrirla, al día siguiente estaba más grande, como si la casa misma rechazara nuestros esfuerzos. En varias ocasiones, sentí que la casa se movía ligeramente, como si respirara o se contrajera, y eso me hacía pensar que no estaba sola. La familia estaba al borde del agotamiento. Mi papá parecía más serio, menos optimista. Mi mamá luchaba por mantener todo en orden, aunque se notaba la preocupación en su rostro. Carlo evitaba el tema y pasaba más tiempo fuera de la casa. La abuela seguía con sus rezos, pero con un aire de tristeza y resignación que no había visto antes. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más atrapada en un lugar que se había vuelto extraño, hostil. No sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero esa sensación de que algo no estaba bien nunca me abandonaba. La casa ya no era un hogar seguro, sino un lugar donde el miedo y la incertidumbre crecían junto con aquella grieta que parecía abrirse a otro mundo, a un misterio que aún no comprendíamos. La decisión de hacer una última reparación fue de mi mamá, cansada de ver la grieta crecer y de sentir que la casa se estaba desmoronando lentamente, no solo en sus paredes, sino en su alma. Contratamos a un albañil de confianza para que sellara esa fisura de una vez por todas, poniendo el mejor material que pudo conseguir. Parecía una medida desesperada, pero también una esperanza, una forma de recuperar lo que se estaba perdiendo. Durante los días que el albañil trabajó en la pared, la casa se llenó de polvo y ruido. Una molestia que todos soportamos sin queja, pensando que al final valdría la pena. La familia parecía estar un poco más unida, quizás por el simple hecho de compartir una meta, algo tangible que hacer para arreglar lo que parecía irremediable. Sin embargo, yo no podía dejar de sentir un nudo en la garganta, una ansiedad creciente que me decía que eso no iba a ser suficiente. Cuando el trabajo terminó y la pared quedó lisa y sin grietas visibles, hubo una especie de alivio momentáneo. Pero esa sensación duró poco. A la mañana siguiente, al despertar, noté que la grieta estaba ahí de nuevo, aún más grande, como si la casa misma se negara a ser reparada. No era una simple línea en el yeso, sino una abertura profunda, oscura, que parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana. Los susurros volvieron, pero ya no eran solo sonidos difíciles de entender. Ahora parecían personales, como si me hablaran directamente, con una voz fría y distante que me llamaba por mi nombre y me advertía que la casa no era mía, que no me pertenecía. El miedo se volvió insoportable. Mi cuerpo temblaba cada vez que escuchaba esa voz, y mis pensamientos se llenaban de dudas y confusión. ¿Qué quería esa presencia? ¿Por qué había elegido nuestra casa? ¿Por qué a mí? La familia evitaba hablar del tema, como si ignorarlo pudiera protegernos. Mi papá se sumergió más en su trabajo. Mi mamá intentaba hacer como si nada pasara. Carlos salía más tiempo y la abuela rezaba con más fervor. Pero el miedo se sentía en el aire, invisible y pesado. En las cenas, el silencio era más común que las palabras, y en las noches, cada uno se encerraba en su cuarto, alejándose unos de otros. Yo sentía que algo en mí había cambiado para siempre. La casa ya no era un refugio, sino una prisión donde los susurros me perseguían, donde la grieta era una herida abierta que nunca se curaba. Había noches en las que creía ver sombras moviéndose detrás de las paredes, y otras en las que sentía una mano fría rozando mi brazo. No podía contarle a nadie, porque nadie me creía, y eso me hacía sentir cada vez más sola. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa presencia. No desapareció, pero tampoco se hizo más fuerte. Era como una sombra constante, un susurro que se colaba entre las paredes y en mis pensamientos, recordándome que la casa guardaba un secreto que nunca sería revelado. A veces pensaba en irme, en dejar todo atrás, pero la familia y la vida me retenían. El misterio quedó abierto, sin respuestas claras ni explicaciones. La grieta sigue ahí, reapareciendo después de cada intento de reparación, y los susurros, aunque menos frecuentes, nunca han desaparecido.
Ahora sé que hay cosas que no se pueden entender, que existen más allá de la lógica y que a veces simplemente hay que aceptarlas, aunque eso signifique vivir con miedo y con la duda siempre presente. Esta es mi historia, la de una casa que susurra, una grieta que no se cierra y un silencio que grita en la oscuridad. No sé qué fue lo que sucedió exactamente, ni qué es lo que espera detrás de esa pared, pero sé que nunca se fue del todo, y que de alguna manera eso cambió para siempre la forma en que veo el mundo que me rodea. Nunca me ha gustado mucho andar viendo historias de terror, pero después de todo lo que me pasó, empecé a buscar en mi cel viejo y di con este canal. No sé, creo que empecé a verlos para no sentirme tan solo después de todo lo que viví. Y pues, al final decidí contar mi historia. Mis papás murieron hace años, nunca me casé, y sin hijos ni familia cerca. Vivo solo aquí en Guadalupe, Nuevo León. Mi vida siempre ha sido sencilla. Me dedico a vender frutas y verduras en la calle, caminando por las colonias, saludando a la gente que conozco. Me levanto temprano, preparo todo, acomodo la mercancía en el carrito y salgo a hacer mi día. Además, con el tiempo aprendí a hacer reparaciones pequeñas en casas, lo que me ha ayudado a ganar algo extra. Pues así fue que el padre Ramón me buscó un día. El padre es un hombre mayor, tranquilo, reservado, pero siempre atento con la gente del barrio. Me pidió ayuda para arreglar la iglesia. Me explicó que el techo tenía goteras y que una ventana vieja estaba atorada. Casi no se podía abrir. No había nadie más para hacerlo, y me ofreció pagarme un poco para que ayudara. Yo acepté, pues no tenía mucho que hacer, y el dinero siempre hace falta. Llegué temprano a la iglesia, con el sol apenas saliendo. Al entrar, sentí el olor fuerte a madera vieja, mezcla de polvo, humedad y el incienso que siempre queman en misa. El lugar se sentía muy callado, casi sin vida. Afuera, el ruido de la calle empezaba a subir, pero adentro todo era silencio y sombra. Me subí al techo para revisar las goteras. La madera estaba seca y crujía bajo mis pies. Mientras trabajaba, sentía algo raro, como si alguien me estuviera viendo, aunque sabía que no había nadie. Después bajé para intentar abrir la ventana. Era una ventana vieja, con vidrios opacos y marco de madera desgastado. Estaba atorada y no se movía. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y escuché una risa bajita, casi un susurro. Quise pensar que era mi imaginación, pero no pude evitar sentir miedo. Mientras seguía arreglando, tuve la impresión de que algo pasó cerca de mí, pero cuando volteé no había nadie. El sol ya estaba fuerte y el calor me molestaba, pero no podía quitar esa sensación de que algo andaba ahí, en la iglesia, siguiéndome. Las risas bajitas se fueron haciendo más frecuentes, como si alguien invisible se burlara de mí. No dije nada a nadie. Cuando platiqué con el padre Ramón, me contestó de forma vaga, diciéndome que la iglesia a veces se comporta raro, que hay cosas que mejor no molestar. Su mirada era seria, y sentí que él sabía más de lo que decía, pero no quería hablar. Salí de ahí con miedo y confusión. Tenía que seguir con el trabajo, pero ya no sentía la iglesia como un lugar tranquilo. Volví al día siguiente, con el corazón pesado, y la sensación de que no estaba solo seguía ahí, como si algo invisible me observara, esperando que cometiera un error. Después de ese primer día en la iglesia, sentí que algo no estaba bien, pero intenté no darle mucha importancia. Pensé que tal vez era solo el cansancio o que mi cabeza me estaba jugando bromas. Pero conforme seguía con los arreglos, las cosas empezaron a ponerse más raras y la sensación de incomodidad se volvió más intensa. Regresé a la iglesia unos días después, temprano en la mañana. El sol todavía no estaba del todo fuerte y el barrio estaba tranquilo. Con ese silencio típico antes de que la gente empiece a moverse, me puse a trabajar en la ventana, intentando hacerla deslizar para poder abrirla y que entrara aire fresco, porque adentro el aire estaba pesado y caliente. La madera rechinaba cuando la movía,
y en un momento sentí como un frío que me atravesó el cuerpo de repente. Me quedé quieto, y aunque no había nadie, escuché una risita muy bajita, como un eco que venía de algún rincón oscuro. Me detuve un momento, buscando con la mirada, pero nada. Pensé que debía estar imaginando cosas, que el miedo se estaba metiendo en mi cabeza, pero no era solo eso. Empecé a notar pequeños detalles, cosas que se movían solas, como un papel que cayó sin que yo lo tocara, o el leve sonido de pasos detrás de mí cuando estaba solo. Intentaba no prestar atención, porque si me dejaba llevar por esos pensamientos no iba a poder terminar el trabajo. Lo que más me empezó a afectar fue la manera en que esas risas y murmullos parecían burlarse de mí, como si algo invisible estuviera jugando conmigo. No eran ruidos fuertes ni claros, más bien eran susurros, sonidos lejanos que solo yo podía oír. A veces sentía que esas risas se acercaban, y mi piel se ponía chinita. El corazón se me aceleraba y me daban ganas de salir corriendo. Una vez, mientras revisaba el techo, vi una sombra moverse rápido por una esquina de la iglesia. Quise pensar que era un gato o alguna sombra del sol, pero el corazón me latió fuerte y me quedé paralizado por unos segundos. Me obligué a seguir trabajando, diciéndome que no era nada, que solo era el cansancio. En una de las tardes, cuando ya casi terminaba, decidí contarle al padre Ramón lo que estaba pasando. No le dije todo, porque no quería sonar loco, pero le mencioné que sentía como si la iglesia tuviera una presencia que nadie más veía. Él me miró con una expresión seria, casi triste, y me dijo que a veces esos lugares guardan historias que es mejor no remover. No quiso dar más detalles, solo me aconsejó que fuera cuidadoso y respetuoso con el lugar. Después de esa plática, algo dentro de mí cambió. Sentí que ya no podía ignorar lo que pasaba. Las risas, las sombras, la sensación de ser observado se hicieron más intensas. Me di cuenta que ya no estaba solo cuando entraba a la iglesia, y que algo invisible jugaba conmigo, como esperando que cometiera algún error. Empecé a tener pesadillas esas noches, sueños confusos donde escuchaba las mismas risas y sentía la misma presencia. Me despertaba sudando, con el corazón a mil y con la sensación de que algo me seguía incluso fuera de la iglesia. Trataba de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero cada día se hacía más difícil negar lo que sentía. El trabajo seguía, y yo intentaba no dejar que el miedo me venciera, pero era una lucha constante. Había días en que me levantaba con ganas de dejar todo y nunca regresar, pero sabía que necesitaba terminar para poder pagar las cuentas y seguir adelante. En esos momentos, cuando la soledad se hacía más pesada, recordaba las palabras del padre Ramón y su consejo de respetar el lugar, aunque no entendiera muy bien a qué se refería. Así pasaron las semanas, con ese peso en el pecho, con esas risas que parecían burlarse de mí cada vez que me metía a la iglesia, y aunque nadie más las escuchaba, yo sabía que ahí estaban, invisibles pero presentes, haciéndome sentir pequeño y vulnerable en un lugar que debería ser de paz. Los días siguientes se volvieron una lucha constante entre el miedo y la obligación. Ya no era solo la incomodidad o las risas lejanas, la presencia invisible se hacía más tangible, como una sombra que me seguía a todos lados dentro de la iglesia. Cada vez que entraba, sentía un frío intenso que me helaba hasta los huesos, y esa sensación de ser observado me hacía dudar de mis propios sentidos. En una de esas tardes, cuando intentaba terminar los últimos arreglos del techo, escuché un susurro claro, como una voz que no podía entender del todo, pero que parecía decir mi nombre. Me quedé inmóvil, con la herramienta en la mano, tratando de no perder la calma. Miré a todos lados, pero no había nadie. La ventana vieja que había estado reparando empezó a vibrar ligeramente, y por un momento pensé que se iba a abrir sola. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho. Después de eso, decidí que tenía que hablar de nuevo con el padre Ramón, aunque sentía miedo de lo que podría escuchar. Cuando lo vi, él tenía una expresión cansada, como si llevara un peso muy grande sobre los hombros.
Me contó que hacía mucho tiempo, durante una remodelación de la iglesia, hubo un accidente terrible que dejó una marca en el lugar. Sin dar muchos detalles, me dejó entender que algo quedó atrapado ahí, y que eso podría estar causando las cosas extrañas que yo había sentido. Me advirtió que no debía intentar enfrentarlo o provocarlo, porque la iglesia era un espacio sagrado, pero también un lugar donde se guardaban secretos y energías que no comprendemos. Me pidió que terminara lo que había empezado, pero que lo hiciera con respeto y sin intentar buscar respuestas. Aquella noche, volví a la casa con el cuerpo temblando y la mente llena de preguntas que no tenían respuesta. No podía dormir, porque en mi cabeza seguían las risas burlonas y el frío que sentía en la iglesia. Trataba de convencerme de que todo era real, que no era producto de mi imaginación, pero también tenía miedo de perder la razón. En los días siguientes, cada paso que daba dentro de la iglesia se sentía como una prueba. La sombra parecía seguirme, y las risas se volvían más constantes, como si se estuvieran burlando de mi miedo. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero era difícil. La ventana que estaba reparando parecía querer abrirse sola, y en varias ocasiones sentí un aliento frío cerca del oído. Una noche, cuando ya había terminado casi todo, sentí algo rozar mi cara. Fue tan rápido que no pude ver qué era, pero me dejó paralizado de miedo. Me quedé quieto, respirando con dificultad, y por un momento pensé en salir corriendo, pero sabía que tenía que terminar. No podía contarle a nadie lo que estaba pasando, porque nadie me creería. En el barrio me conocen como un hombre serio y trabajador, no como alguien que habla de sombras o ruidos extraños. Pero la verdad es que estaba aterrorizado y solo, enfrentando algo que no podía ver ni explicar. La presencia invisible había cambiado la manera en que veía la iglesia y el barrio entero. Ya no sentía la tranquilidad de antes, sino una constante sensación de peligro y vigilancia. Sabía que algo me había marcado, que no era solo una coincidencia o producto de mi imaginación. Terminé el trabajo, pero el miedo no desapareció. La sombra y las risas seguían ahí, esperando en algún rincón oscuro, recordándome que no estaba solo, y que quizás nunca lo estaría. Terminé los arreglos en la iglesia con un peso en el alma que no me dejó en paz ni un solo momento. Recibí el pago del padre Ramón, pero el dinero no valía la calma que había perdido. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la iglesia, siento como si una parte de mí quedara atrapada dentro de esas paredes viejas y desgastadas. No sé si es la sombra, las risas, o simplemente el miedo que se quedó pegado en mi piel. A veces vuelvo a ese lugar, no para trabajar, sino buscando entender qué fue lo que realmente pasó. El padre Ramón evita hablar del tema, y cuando lo hago mencionar, cambia el tono, como si cargar con ese secreto le pesara demasiado. No sé si es por respeto, miedo, o algo más profundo que ni él se atreve a nombrar. Esa incertidumbre me carcome, porque siento que la verdad está justo delante de mí, pero no puedo alcanzarla. Las risas no han desaparecido del todo. Son más silenciosas ahora, pero cuando estoy solo y el silencio se adueña del ambiente, las escucho nítidas, burlonas, como un recordatorio de que aquello no se fue. A veces dudo de mi salud mental. Me pregunto si no estoy viendo cosas que solo existen en mi cabeza, o si la soledad y el cansancio me están jugando una mala pasada. Pero cuando el frío atraviesa mi cuerpo sin razón, sé que algo más está ahí. He tratado de compartir esta experiencia con alguien, pero la gente no entiende. Me miran con pena o con incredulidad. Prefiero callar y cargar con esto solo, aunque la soledad se haga más pesada. La iglesia sigue ahí, en el barrio, con su fachada tranquila y sus secretos enterrados en cada rincón. Yo sigo caminando por esas calles, con la sombra de lo que viví siempre detrás, sin saber si es un castigo, una maldición o simplemente un misterio que no tendrá respuesta. No puedo decir si lo que viví fue real o producto de mi mente cansada, pero lo que sé es que ya no veo la iglesia ni el barrio con los mismos ojos. Algo cambió dentro de mí,
Algo que no se va, algo que me recuerda, cada vez que la soledad aprieta, que hay cosas que no debemos invitar a entrar. Y así sigo, con esa incertidumbre clavada en el pecho, escuchando a lo lejos, en las noches silenciosas, esas risas que parecen venir de un lugar donde nadie más quiere estar. No sé si algún día se irán, ni si quiero que se vayan, porque con ellas también se fue una parte de mi vida que nunca podré recuperar. Quiero contar mi relato como un aviso para otros padres. Ciertas cosas que los niños dicen deben ser miradas con más atención. Mi nombre es Aureliano. Todo empezó como cualquier otra historia de un niño en la colonia Rincón de las Mitras, en Guadalupe. Mi hijo, Patricio, tenía 8 años y era un niño como cualquier otro. Le gustaba jugar fútbol en la calle, correr con sus amigos y, sobre todo, escuchar las historias que le contaban sus abuelos, esas leyendas que en mi casa siempre tuvieron un lugar especial. Mi esposa, Florinda, y yo, nos esforzábamos para darle lo mejor, aunque el trabajo no siempre nos alcanzaba, pero nunca faltaba el amor. La casa donde vivíamos era sencilla, de esas donde el tiempo parece pasar lento y cada rincón guarda recuerdos. Teníamos un altar pequeño en la sala, con imágenes de santos y flores frescas que Florinda cambiaba cada semana. Era su manera de cuidar el hogar y mantenernos protegidos, o al menos así lo creía. Al principio, no pensé mucho cuando Patricio empezó a mencionar que hablaba con alguien que nadie podía ver. Me dijo que tenía un amigo invisible, algo común en niños, pensé. Pero poco a poco, lo que él decía comenzó a inquietarme. No era solo que hablara solo, era que respondía a preguntas que nadie hacía, y su mirada a veces parecía perdida, como si estuviera escuchando algo que nosotros no. Recuerdo una noche en que estábamos en la mesa, y mientras Florinda preparaba la cena, Patricio se quedó en silencio, mirando fijamente a un punto en la pared. Cuando le pregunté qué veía, él me dijo que alguien le había hablado. Le había contado cosas que nadie más sabía. Traté de restarle importancia. Le dije que a veces la imaginación de los niños es muy fuerte, pero esa respuesta no me convenció. Con el paso de los días, la rutina comenzó a cambiar. Patricio se volvió más callado, más serio. Ya no corría con sus amigos ni reía como antes. Florinda notó que evitaba ir a la iglesia, que no quería que rezáramos juntos en casa, y que se enojaba si hablábamos de santos o bendiciones. Fue entonces cuando empecé a preocuparme de verdad. Las noches se hicieron pesadas. A veces, al acostarnos, sentía que la casa tenía un silencio extraño, y podía escuchar el leve murmullo de mi hijo hablando solo en su cuarto, pero las palabras eran incomprensibles, y la voz sonaba diferente, como si no fuera él del todo. Florinda intentaba orar para pedir protección, pero la tristeza y el miedo empezaban a consumirnos. Un día, al llegar del taller, encontré a Patricio en el patio, mirando al cielo con los ojos llenos de lágrimas. Me contó que esa persona invisible le había dicho cosas que lo asustaban, que no quería hacerle daño a nadie, pero no sabía cómo detenerlo. Me sentí impotente, no supe cómo ayudarlo. Me recordó a esos días en que uno se siente perdido en la oscuridad, sin saber dónde está la salida. Lo peor fue cuando comenzó a mostrar detalles que no correspondían a su edad. Hablaba de cosas que solo adultos sabrían. Mencionaba personas que yo nunca había visto. Nombres de lugares que no existían en la colonia. Empecé a dudar de mi propia mente. Me preguntaba si estaba exagerando o si, en verdad, algo extraño estaba pasando. Los vecinos también empezaron a notar cambios. Comentaban que veían luces extrañas por la noche cerca de nuestra casa, que escuchaban ruidos raros, y que Patricio caminaba por la calle en horas donde nadie debería estar. A pesar de eso, tratamos de seguir con nuestra vida normal, pero cada día el ambiente se hacía más pesado, y la incertidumbre nos consumía. Este es solo el comienzo de lo que vivimos, y aunque el miedo no nos dejó nunca,
Decidí contar esto para que otros padres no ignoren las señales. Mi hijo necesitaba ayuda, pero nadie sabía cómo dársela. A veces pienso en lo frágil que es la línea entre la realidad y lo inexplicable, y cómo una familia puede perder la paz sin entender por qué. Después de esos primeros signos que me hicieron dudar, la situación con Patricio se fue poniendo más difícil de manejar, y la preocupación en casa creció hasta volverse casi insoportable. Ya no era solo que hablaba con alguien invisible o que miraba fijamente a puntos vacíos. Ahora sentía que había algo oscuro, algo que nos estaba alcanzando a todos, pero que solo mi hijo podía ver y escuchar. Patricio empezó a cambiar de maneras que no supe cómo explicar. Se volvió distante, casi un extraño en su propia casa. Antes, su risa llenaba cada rincón, pero ahora, el silencio era lo que más reinaba cuando estaba cerca. Recuerdo que Florinda trataba de acercarse, de preguntarle cómo se sentía o qué pensaba, pero él se cerraba, y a veces se le veía molesto, hasta como si tuviera miedo de sí mismo. Un día, noté que comenzó a saber cosas que no debía saber. Mencionaba detalles de personas de la colonia que no conocíamos personalmente, cosas que solo escuchábamos en conversaciones lejanas o en rumores. Me dio miedo porque esas palabras parecían más que simples recuerdos o imaginación infantil. Parecía como si alguien estuviera alimentando esa información en él. Florinda empezó a hacer oraciones más seguidas, llevaba agua bendita en el bolso y nos insistía a todos que siguiéramos la fe, aunque en mi interior cada vez más sentía que eso no bastaba. Las noches eran las peores. Patricio sufría de pesadillas terribles que lo hacían despertarse gritando en la oscuridad. Tratábamos de calmarlo, pero él estaba en un lugar que ni su madre ni yo podíamos alcanzar. En esas madrugadas, cuando el reloj marcaba las horas calladas, escuchaba susurros que no entendía, y aunque no sabía si era mi imaginación o algo más, el miedo me paralizaba. La casa parecía perder la calidez que antes tenía, y una sombra pesada nos envolvía. A veces, cuando lo veía dormido, sentía que había una lucha dentro de él, una batalla silenciosa que no podía ganar solo. Su mirada, cuando estaba despierto, era diferente. Ya no había inocencia, sino una tristeza profunda y un miedo que se mezclaban con algo más oscuro que no podía nombrar. Florinda me decía que veía en sus ojos un vacío que la asustaba, y yo solo podía asentir, porque sentía lo mismo. Hubo momentos en los que Patricio parecía hablar con esa presencia invisible, con una voz que no era la suya, más grave y firme, como si otra persona habitara en su cuerpo. Yo no podía creerlo, pero tampoco podía negar lo que mis ojos y oídos me mostraban. Intentamos buscar ayuda, pero nadie en la colonia parecía entender. El cura del barrio rezó por él, pero no hubo cambio. Los vecinos empezaron a alejarse, y eso solo aumentó nuestro aislamiento. La tensión en casa era insoportable. Florinda y yo discutíamos en voz baja, compartiendo el miedo y la frustración. Ella quería que hiciéramos algo más, que consultáramos a alguien fuera de aquí, pero yo sentía que no había salida. Me atormentaba la idea de perder a mi hijo, de que algo más allá de nuestra comprensión se estuviera apoderando de él. Recuerdo una noche en particular, cuando Patricio desapareció por unas horas. Lo buscamos por toda la colonia con vecinos que se ofrecieron a ayudar, y cuando finalmente regresó, estaba cambiado. No hubo palabras para describir lo que sentí. No era el niño que conocía. Había algo frío en su mirada, y aunque no dijo nada, su silencio lo decía todo. Después de eso, todo se volvió más difícil. La incertidumbre, el miedo, la culpa, era un peso constante que nos oprimía el pecho. No sabía si estaba perdiendo a mi hijo, o si estábamos siendo víctimas de algo que no podíamos comprender ni controlar. Solo sabía que, cada día que pasaba, la sombra que nos envolvía crecía, y no había forma de escapar. Esta parte de nuestra historia es la que más duele recordar, porque fue cuando nos dimos cuenta de que no éramos los únicos afectados, que algo invisible y poderoso nos estaba cambiando la vida para siempre. Llegó un momento
en que ya no pude negar lo que estaba pasando con Patricio, aunque deseaba con todo mi corazón que fuera solo una fase, un mal sueño del que pudiéramos despertar. Pero las cosas se fueron tornando cada vez más extrañas, y el miedo se convirtió en una presencia constante, una sombra que se instaló en nuestra casa y en nuestras vidas. Patricio dejó de ser el niño que yo conocía. La voz que usaba para hablar con esa entidad invisible se hizo más firme, incluso autoritaria, y la forma en que sus ojos miraban ya no era solo miedo o tristeza, sino algo que me helaba la sangre. En ocasiones, su expresión cambiaba de repente, como si alguien más tomara control de su cuerpo, y aunque seguía siendo mi hijo, sentía que estaba habitado por algo que no comprendía ni podía combatir. Recuerdo noches en que, mientras Florinda y yo intentábamos dormir, escuchábamos a Patricio hablar en un idioma que no reconocíamos, o susurrar nombres que nos eran desconocidos. La atmósfera en la casa se volvió densa, opresiva, los objetos se movían solos, las luces parpadeaban sin razón, y había un frío que calaba los huesos, aunque el verano aún no terminaba. Intentamos buscar ayuda. Florinda insistió en acudir al sacerdote, quien vino con agua bendita y oraciones, pero parecía que nada tenía efecto. El padre no ocultaba su desconcierto, y su mirada denotaba preocupación, pero también impotencia. Nos recomendó tener fe y paciencia, pero yo veía en sus ojos que él también sentía miedo. Los vecinos comenzaron a comentar que veían luces extrañas en nuestra casa por la noche, que escuchaban ruidos que no tenían explicación. Algunos evitaban pasar frente a nuestra puerta, y otros se mostraban curiosos, pero temerosos. Sentía que nuestro hogar se había convertido en una prisión invisible, y nosotros éramos los prisioneros de un mal que no podíamos enfrentar. Un episodio en particular me marcó para siempre. Una noche, Patricio desapareció. Lo buscamos frenéticamente por toda la colonia, recorriendo calles y callejones, llamando su nombre hasta que la voz se nos quebró. Cuando finalmente apareció, horas después, su mirada estaba vacía, como si hubiera atravesado un abismo del que no regresó del todo. No dijo nada sobre dónde había estado, ni con quién, pero su silencio pesaba más que 1000 palabras. Después de eso, Patricio cambió para siempre. Ya no jugaba, no reía. Sus movimientos eran lentos, y a veces parecía observar algo que solo él veía. Florinda y yo nos turnábamos para cuidarlo, para tratar de entenderlo, pero todo se sentía inútil. Era como si una presencia oscura hubiera anidado en nuestro hogar y en nuestro hijo, y no pudiéramos hacer nada para sacarla. La desesperación crecía en mí. Me preguntaba qué había hecho mal, qué podíamos hacer para salvar a nuestro hijo. La impotencia me consumía por dentro, y las noches sin dormir me hicieron sentir que estaba perdiendo la cordura. En mi mente, repasaba cada detalle, cada palabra que Patricio había dicho, tratando de encontrar una respuesta que nunca llegó. Florinda lloraba en silencio, rezando en la oscuridad, aferrándose a la fe que siempre nos había sostenido. Yo, en cambio, me sentía cada vez más alejado, incapaz de proteger a la familia que tanto amaba. El miedo y la tristeza nos envolvían como un manto pesado, y la sombra en la casa parecía crecer día a día. Esa fue la etapa más oscura de nuestra historia, cuando la realidad se volvió incierta, y lo que antes era normal, ahora se había convertido en un tormento constante. Y aunque quise luchar con todas mis fuerzas, sentí que algo más grande que nosotros había tomado control, y no había escapatoria. Después de todo lo que vivimos, no sé si alguna vez logramos entender realmente qué fue lo que le pasó a Patricio, o si alguna parte de él quedó perdida para siempre en ese mundo invisible con el que empezó a hablar. Lo que sí sé es que la vida cambió para nosotros de una manera que nunca imaginamos, y que la sombra que se instaló en nuestra casa y en nuestra familia no se fue con facilidad. Decidimos mudarnos. Ya no podíamos vivir en aquella casa en la colonia Rincón de las Mitras, donde cada pared parecía guardar un susurro, cada rincón una mirada.
La gente evitaba acercarse, y aunque intentamos mantenernos fuertes, el miedo y la tristeza eran un peso constante. Florinda y yo sabíamos que el cambio de lugar no era solo por nosotros, sino para intentar salvar a nuestro hijo de ese tormento invisible. Pero la mudanza no fue el fin de nuestra pesadilla. Patricio cambió de silencio a susurros. Ya no hablaba con la voz firme y extraña que antes nos helaba la sangre, pero sí murmuraba frases inconexas mirando hacia el vacío. A veces parecía estar en otra dimensión, y aunque estaba presente, su mirada se perdía en lugares que nadie más veía. Nos costaba saber si lo que escuchábamos eran palabras o solo fragmentos de pensamientos dispersos. Florinda empezó a guardar esos momentos con miedo, como si escuchar a nuestro hijo en esos instantes pudiera atraer algo peor. Yo, por mi parte, vivía en una mezcla de esperanza y resignación, preguntándome si todo había sido un mal sueño, una enfermedad o algo más allá de nuestra comprensión. La gente de la colonia dejó de hablarnos, y con el tiempo, nosotros también nos alejamos. La familia se volvió pequeña, silenciosa. Florinda evitaba salir sola con Patricio, y yo pasaba más horas en el taller, tratando de encontrar respuestas que nunca aparecían. No hubo milagros, ni explicaciones claras. A veces, en las noches más silenciosas, escucho un susurro que no sé si viene de Patricio o de algo más. Me pregunto si esa presencia invisible aún está con nosotros, si nos sigue observando desde la oscuridad, esperando un momento para regresar. O tal vez ya está dentro de mi hijo, y nada podrá salvarlo. No quiero que esta historia termine con certezas, porque la verdad es que no las tengo. He pasado noches enteras tratando de encontrar respuestas claras, algún motivo racional que explique lo que vivimos, pero todo se me escapa entre los dedos como arena. Solo sé, con una convicción que duele, que cuando un niño habla con el más allá, no siempre es un juego inocente o producto de la imaginación propia de su edad. Muchas veces es algo más profundo y oscuro, un llamado que viene desde un lugar que no comprendemos y que, si decidimos ignorar, puede traer consecuencias que ya no se pueden revertir, que pueden ser demasiado tarde para detener. Por eso siento la necesidad urgente de escribir esto, para que otros padres estén atentos a esas señales pequeñas, casi imperceptibles, que a veces desestimamos porque creemos que son simples caprichos infantiles o solo juegos pasajeros. Pero no es así. Esas miradas perdidas, esos silencios prolongados, esas palabras que no terminan de decirse o que parecen venir de otro lugar, merecen ser escuchadas con más cuidado y respeto. No quiero que nadie tenga que pasar por lo que nosotros vivimos, que alguien más cometa los mismos errores que nosotros cometimos, pensando que todo es normal, hasta que el problema se vuelve demasiado grande para manejar, porque el mal muchas veces llega disfrazado con la apariencia más inocente y dulce, como un amigo invisible que parece proteger y acompañar, pero que poco a poco se instala en la casa y en el corazón, sin que uno se dé cuenta. Y cuando finalmente te das cuenta de la verdad, cuando ves lo que realmente está pasando, ya es demasiado tarde para apartarlo, para recuperarte del daño que hizo. Ya es parte de tu familia, de tu vida, y te consume poco a poco. No sé qué pasó exactamente con Patricio. No sé si algún día podré entenderlo por completo o si habrá alguna explicación que calme este dolor y esta incertidumbre que me acompaña desde entonces. Pero lo que sí sé es que cada vez que lo miro, cada vez que veo esos ojos que una vez brillaron con la inocencia de un niño y ahora guardan una historia incompleta, siento que hay algo dentro de él que nunca se fue, que tal vez nunca se irá, y que seguirá siendo una sombra silenciosa que nos acompañará siempre.